Hola, estamos ahí. Bien, muy buenas tardes. Quienes saluda acá el ecuatoriano.co desde Santiago de Chile. Bien, había tardado en hacer un video este año y quería hacer precisamente, quería hablar acerca de las palabras que dijo Samuel Eto'o como hace unos 10 días. Había estado un poco delicado de salud en parte y no había podido hablar de esto en días anteriores, pero no quería dejarlo pasar por alto. Que precisamente refiriéndose futbolísticamente hablando, lo que es Europa y lo que es África y obviamente también lo que es Sudamérica. Y que obviamente, según él, en el tema del talento de jugadores, uno encontraba mucho mayor talento en África y en Sudamérica, pero sin embargo las formas, obviamente, eran mucho mejor en Europa. Y claro, cuando nos ponemos a analizar de una forma un poco más fría, eh, es verdad, nos damos cuenta de que si hablamos de talento físico y talento individual, por lo general nos topamos acá en Sudamérica, tanto como en África, con versiones de jugadores bastante llamativas, o sea, y que salen constantemente. Y no es, y no es muy difícil encontrar tanto en uno u otro país, a diferencia de Europa, donde casi que encontrar algo parecido, qué sé yo, a un Haaland, a un Sterling, por poner ejemplos, es casi que con lupa. Más sin embargo, nos damos cuenta de que el tema de las formas realmente es muy contundente a la hora de competir. O sea, claro está que vemos en este momento cómo Europa literalmente ha sobrepasado, pero ya de forma bastante, no sé si la palabra es mal, porque de repente hay ciertos, hay ciertos planteamientos que uno quiere pensar que todavía existe mucho por dar de parte de Sudamérica, sobre todo. Pero vemos que precisamente, tanto en títulos, por ejemplo, qué sé yo, intercontinentales o ahora mundiales de clubes, los mismos mundiales, vemos que ya hace mucho más de una década, eh, Europa viene marcando una diferencia muy notoria, porque salvo Argentina y Brasil, el resto en los mundiales apenas alcanza para competir. Mientras que por Europa tenemos Italia, tenemos a Francia, tenemos a España, tenemos a Países Bajos, tenemos a Inglaterra, tenemos a Alemania. Por nombrar varios más, tenemos a Bélgica, países bastante fuertes futbolísticamente hablando en estos momentos y que lastimosamente nos han sobrepasado en el nivel futbolístico hace ya mucho rato. Yo insisto, tiene mucho que ver también con el tema del trabajo que se hace acá en inferiores también en África. Y cuando me refiero a trabajo en inferiores no me refiero simplemente a agarrar a los niños desde temprana edad y obviamente comenzar a entrenarlos y todo lo demás. También pasa por un tema de que tú tienes que tener una línea técnica adecuada totalmente a lo que es el fútbol moderno. Tú lo sacas poniendo a entrenar niños desde los 6 o desde los 8 o 9 años y la mentalidad técnica sigue siendo la misma de hace 20, 30, 40 años. Eh, Hay excepciones, obviamente, como por ejemplo a mí me llama mucho la atención cuando nombro ejemplos como por ejemplo Uruguay, para la redundancia, perdón. Cuando vemos un país extremadamente pequeño en población, muy pequeño realmente, y que lo vemos que constantemente está figurando tanto en Copas Américas, Mundiales, etcétera. Vemos a generaciones uruguayas de mucho talento siendo terceras, ganando Copas Américas. Vemos generaciones no tan buenas como por ejemplo la generación en la que jugó Recoba, que a mi parecer no fue una gran generación uruguaya. Sin embargo, les alcanzó como para igual clasificar a mundiales, jugar repechajes, etcétera. Y claro, cuando vemos la mentalidad con cual se trabaja en las inferiores, Uruguay perdón, es totalmente diferente la forma como se trabaja en este país,
al resto de muchos países de Latinoamérica. No voy a poner a Argentina y a Brasil, aunque yo en lo personal encuentro en Argentina los últimos 10 años se ha estado trabajando bastante mal y que claro, eh, tiene la ventaja de tener una gran cantidad de recursos humanos en este caso. Brasil igual, pero Brasil encuentro que se trabaja un poco mejor el tema de inferiores. Pero refiriéndome a esto y precisamente a lo que me refería con el tema de la mentalidad técnica, que eso generalmente tiende a pasar la cuenta a la hora de enfrentarte a países como los que nombraba anteriormente, países europeos, en los mundiales, etcétera. Ahora que posiblemente quieren hacer una Nation League con Sudamérica integrada, con Conmebol. Y a lo que me refiero a esto precisamente, que no quiero caer en el tema de hablar de una mentalidad ganadora, sino que estoy hablando netamente de la disciplina que se les comienza a impartir desde temprana edad. Y eso también lo vemos en África. Hay un detalle, por ejemplo, con África. Yo desde que tengo uso de razón, se viene hablando de que el próximo mundial, de que en 8 años más, de que van a ser las próximas potencias, y la verdad el, el tema del talento no les alcanza si no tienes trabajo, si no tienes un trabajo mental en este caso. Y esto se nota muchas veces también a la hora de jugar, porque mientras vemos equipos que funcionan colectivamente muy bien, hablando de los equipos europeos, vemos que precisamente los equipos africanos como sudamericanos muchas veces terminan dependiendo más de sus individualidades y no de precisamente de ese juego colectivo del cual antiguamente siempre se fue bastante enriquecido en este contexto. E insisto, o sea, en esto tienes razón, Samuelito, son las formas, son la estructura, son las formas de impartir la carrera futbolística, es la mentalidad que se imparte desde niño. Son cosas que realmente te marcan. Tú puedes tener mucho talento, pero si no tienes la mentalidad en este caso, hablemos un poco a como hablaba quien en paz descanse, Eduardo Bombalet. Si no tienes mentalidad de campeón del mundo, por más talento que tengas, nunca vas a poder ser campeón. Un ejemplo, sin ir muy lejos, la generación dorada de Chile, que le alcanzó, sí, para ser campeones de América, pero en lo personal encuentro que le faltó un poco de mentalidad a la hora de competir, un poco más de disciplina, y esto precisamente sí le terminó jugando en contra a la hora de ir a competir a los mundiales. Son detalles, pero son detalles que marcan la diferencia, y eso lo ha sabido entender bastante lo que es los países de Europa, lo que es los países de la UEFA. Eso también obviamente se maneja bastante bien en lo que son las categorías inferiores, la forma como se trabaja tanto en Liverpool, tanto en Londres, tanto en la Masía del Barça, tanto en Madrid, tanto como se trabaja en las divisiones inferiores de los equipos de Milán, de Roma, de Turín, de Múnich, de Berlín, y puedo seguir nombrando. Es otra la mentalidad, es otra la mentalidad. Es cuestión de investigar un poco y uno se da cuenta de que las formas realmente marcan y marcan mucho. Nos hemos dado cuenta en estos últimos ya 20 años que llevamos sin alzar un título mundial, refiriéndonos a esta parte del continente, y de qué decir de África. Esto es lo que quería aportar el día de hoy. Cualquier sugerencia los invito abajo a la caja de comentarios y nos estaremos despidiendo. Hasta entonces.